Bueno, continuamos con el trabajo. Una vez han terminado la sección observar, entonces el simulador les permite ingresar a la sección pruebe. Cuando llegamos a la sección pruebe, ustedes pueden tomar muchos materiales acá. Entre ellos tenemos cobre, acero estructural, fundición, acero inoxidable, inoxidable dúplex. Imagino que más abajo está latón y aluminio. Muy bien. Entonces, dependiendo del tipo de condición, pues él me va a hacer. Para continuar con el ejercicio de clase, vamos a tomar el acero estructural. Al hacer el acero estructural, yo debo colocar en pruebe la decisión, si es media la dificultad o si es alta. Si es media, obviamente me van a dar algunos insumos. Si es alta, son situaciones donde yo debo consultar. Entonces vamos a tomar una dificultad media y confirmamos la selección. Una vez la confirmamos, inmediatamente el simulador nos muestra las mismas fases de el paso observar, solo que ahora las iremos desarrollando ya no guiadas por el simulador, sino cada paso lo tendremos que ir documentando. En ese orden de ideas, entonces, lo primero que hacemos es recibir lo siguiente. Entonces, recibimos el pedido. En el pedido nos dan una construcción de una torre eólica de 98 metros de altura. Antes de la construcción debo mirar cuál es el acero adecuado. Por lo tanto, se recomienda un acero estructural de tipo norma 5355 J2N de 30 milímetros de espesor. Ahora, ¿qué debo determinar al final del laboratorio? Debo determinar el límite elástico, la resistencia a la tracción, resistencia de rotura, bueno, todo lo que normalmente aparece en la hoja de trabajo. Datos que conocemos o que nos solicitan que debe cumplir nuestro material. Entonces debe cumplir que el límite elástico sea de 345, que la resistencia a la tracción sea de 470, que el alargamiento sea mínimo del 20% y que la extracción, es decir, la reducción del área, del 30%. Bueno, una vez tenemos esto, entonces continuamos y nos aparece como insumo el diagrama de flujo. Algunos de ustedes ya lo han manejado y saben que van a este nivel. Entonces todos sabemos que si aquí me equivoco, el diagrama, el simulador no me va a dejar continuar. Entonces lo primero que hacemos es el análisis de la normativa. Una vez nos han entregado la hoja, luego vendrá la seguridad. Es fundamental la seguridad en el laboratorio, si hay desechos o no. Y entonces acá viene la condición. Resulta que hay que conocer las características de la máquina dependiendo de la norma que vayamos a tener, escoger la máquina, por lo tanto, debe llegar una orden de trabajo y yo mandar a hacer la probeta. En ese momento, para poder mandar a hacer la probeta, pues debo tener todos los datos ya definidos para el centro de mecanizado. De una vez viene la preparación del ensayo, la realización del ensayo, pues obviamente el análisis de los resultados. Eso es lo que nos van a pedir. Listo. Bueno, viene la segunda parte. Y entonces aquí nos aparece en la parte superior, ojo, nos aparece algo que se llama abrir mi blog de notas. Cuando aparece mi blog de notas, me aparecen los datos que yo debo consultar dentro de la normativa. Entonces me dicen, hey, debes saber la longitud total de la probeta, denominada como L, la longitud entre acuerdos o paralela, es decir, hasta donde están los concentradores de esfuerzo o la disminución de los concentradores de esfuerzos. Longitud inicial de calibración, que es L0, que es donde colocamos el extensómetro. El ancho o diámetro de la zona calibrada, lo identificaremos como D o D, dependiendo de lo que estemos hablando, una cosa definida. El ancho o diámetro de la zona. Estas fórmulas nos sirven para calcular y el radio del acuerdo. Más adelante tenemos que revisar las características de la probeta y las características de la máquina. Entonces, por ahora guardamos en el blog de notas porque no hemos averiguado nada. Seguimos. Entonces, la siguiente fase dice, hey, vaya a la normativa. Entonces, venimos aquí a la normativa. Y en la normativa nos pide, lo primero que vamos a definir es el tipo de perfil. Entonces, en el tipo de perfil, yo puedo tener planos, dependiendo del tipo de probeta que vamos a mandar a producir. Entonces, puede ser una probeta plana, estas son las condiciones. Puede ser una probeta
redonda. Entonces hay diferentes tipos de probeta redonda. Hay la A, que es maciza, la B, que de alguna manera tiene dos connotaciones. Esta que no está centrada, que está un poquito corrido el eje, eso depende del tipo de aplicación que le vayamos a dar. El tipo D, donde tenemos esta condición, y bueno, y así sucesivamente. No vamos a explicar eso con tanto detalle porque se supone que depende de cada probeta. Y el tipo rectangular. En el caso nuestro, pues nos corresponde la redonda. ¿Cómo sabemos que es redonda? Pues porque arriba nos dicen que es un cuerpo cilíndrico. Bueno, continuamos. Listo, ya hicimos la normativa, entonces debemos pasar al siguiente paso de normativas. Entonces ya hicimos el perfil, por eso está chequeado. Entonces ahora pasamos a la normativa UNE. La normativa UNE me dice lo siguiente. Describe las medidas de las probetas en varios anexos, según la forma y dimensiones del producto comercial. Como podrá ver, en nuestro ensayo es aplicable el anexo D. Haga clic sobre el botón para visualizarlo. Entonces, acá debemos tener que es el D. ¿Y por qué el D? Entonces nos dicen acá tipo de producto con un diámetro o lado milímetros mayor o igual a 4. Ojo, en milímetros, nosotros tenemos 30 milímetros. Por esa razón es que nos dan este tipo de probeta. Listo, vamos aquí al anexo. Esta página la mostramos en clase y entonces nos dice lo siguiente. Consulte la ficha correspondiente a probetas cilíndricas o prismáticas. Yo en clase les hablé de la segunda forma y esta fue la que Eliezer de alguna manera nos compartió, en la cual él nos decía que se podrían aplicar estas fórmulas y nos explicaban qué era el asterisco, 2 asterisco, 3 asterisco, 4 asterisco. Pero aquí hay que tener en cuenta que estas son para probetas de tipo prismático con espesor de más de 3 milímetros. ¿Listo? Ojo, también nos sirve alambres, pero pues ustedes saben que un alambre es diferente a una barra de acero. De tal manera que aquí tenemos probetas de tracción cilíndrica para productos planos, de 3 milímetros de espesor y alambre, barras y perfiles de diámetro o lado igual o superior a 4. Entonces, por esa razón, tenemos que buscar acá. Lo importante acá es que detallemos muy bien lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues entonces, debo tener en cuenta que de alguna forma el sistema quiere que yo esté atento a los siguientes datos. El K que voy a utilizar porque es un acero estructural. El tipo de diámetro D minúscula, listo. El área de la sección, ojo, esta área ya está en milímetros cuadrados, por favor, ojo con esas unidades de milímetros cuadrados. La longitud inicial, que la llamaríamos nosotros L sub 0, ¿sí? Y tendríamos la longitud mínima de la parte calibrada, que sería, aquí la llaman L, y luego vamos a mirar que de alguna manera esa L está aquí, digamos, puede dar un factor de error para nosotros, porque acá nos dice también longitud de las cabezas y todo lo llaman L. En realidad, podríamos decir nosotros de la parte mínima calibrada, que la podríamos llamar entonces para objetos de aquí, la llamaríamos aquí L sub C, y aquí la llamaríamos L total. Longitud de las cabezas la llaman ellos LA. ¿Listo? La llaman LA. Y entonces ahí estaría la definición de esa condición. ¿Qué tenemos que mirar? Pues los datos que corresponden a lo que nosotros estemos desarrollando. Bien, se supone que de aquí y con estos datos me voy a anotar en mi blog. Entonces, ¿cómo defino lo del blog? Entonces aquí está la parte importante. Voy a continuar. Entonces vengo aquí al blog de notas y ya ahí me está pidiendo que coloque la longitud L total. La longitud entre acuerdos L sub C y longitud inicial es L sub 0. Me están diciendo coloque eso. Esos datos, ¿cómo los voy a colocar? Pues para eso tengo la tabla y debo consultar. El ejercicio que hicimos nosotros llega hasta acá. Ya voy a explicar por qué. Cuando continuamos aquí y le damos continuar, el ensayo nos dice, bueno, listo, usted tiene que llenar esa condición. Se supone que yo voy a llenarlo luego. Vuelvo a ir a normativas. Y en normativas me dicen ahora tiene que calcular usted la célula de carga. Y para calcular la célula de carga, tiene la siguiente información. Entonces le dice, tabla de valores
elastoplásticos de metales comunes. Entonces, tenemos que hacer el producto sigma M por S sub 0. Ya la tabla le pide que usted haga eso y usted los datos que coloca aquí son los que le arrojan las tablas, de tal manera que si yo coloco aquí 1 para demostrarlo, coloco acá 1 y aquí coloco 5, cuando le doy igual, pues él simplemente me da el cálculo que es el que yo debo llevarme allá. Ojo, hay que tener cuidado que está activado este campo, porque nosotros tenemos una máquina de ensayos eléctrica. Entonces, como la máquina es de ensayos eléctrica, entonces empezamos a consultar las tablas. Y aquí, cuando picamos en tabla de valores elastoplásticos, nos aparecen estas dimensiones y aquí entonces también tengo un trabajo pertinente. ¿Cuál es el trabajo pertinente? Pues entender el tipo de material que me están dando. Dentro de ellos tengo acero estructural, me dan unos datos que los necesito después. Datos. Ojo, cada dato tiene una definición. Cada dato tiene una definición. De tal manera que entonces ya sabemos que módulo de elasticidad es E mayúscula o módulo de Young, lo hemos colocado. El sigma o esfuerzo y el R sub E, que de alguna manera lo llamamos límite elástico. La resistencia a la tracción, que es el sigma M por el RM. Ojo, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Y uno de ellos lo necesito yo en la fórmula. El porcentaje, bueno, la elongación que pueda tener dependiendo del tipo de material. Gracias a eso, entonces nosotros damos en cerrar y ya podríamos colocar los valores que tenemos aquí para hallar el F sub M. ¿De dónde sacamos el sigma M de la tabla? ¿De dónde sacamos el S sub 0 o la sección inicial de la tabla? De esa condición. Ahora, cuando yo le doy continuar, me dice vaya primero a la ficha técnica de la máquina de ensayos. Cuando yo le doy ahí, me dice vea la ficha. Dentro de la ficha me muestra los valores de la célula de carga. Entonces, como este es un material que es de tipo una celda, perdón, una máquina eléctrica, entonces, ¿qué sucede? Nos da aquí y nos dan unos valores. Acá nos dice la precisión y esa condición. ¿Listo? Entonces es necesario que estemos mirando esas condiciones. Bien, continúo. Regresamos y se supone que debemos llenar la tabla. Se supone entonces que aquí este es el ejercicio de clase. Entonces, voy a suspender aquí el video. Recuerden, tenemos que llenar estas piezas para hacer el cálculo en otro lugar y poder que ustedes confirmen lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces voy a suspender aquí el video.